Así es, contentos de este fin de semana, agradecidos a Dios porque el solo hecho de podernos juntar ya trae refresco a nuestras vidas. Ciertamente esta mañana, para terminar este fin de semana, y estoy aquí ordenando esto porque me despisté, contentos sabiendo que Dios es bueno. ¿Cuántos estuvisteis ayer en el seminario? Muy bien. ¿A que sí? Pasamos un buen rato y seguro que, dará el fruto correspondiente. Ya arreglé mis papelitos y quiero invitaros a buscar en Mateo 12, el 38 al 42, vemos la historia de Jesús. Dice que entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, le reconocían, ¿no? Como tal. Deseamos ver de ti señal. Jesús siempre haciendo amigos. Y les respondió y les dijo: generación mala y adúltera. A mí me contestan eso y no sé qué hago. Pero bueno, yo contesto menos cosas y os enfadáis, ¿eh? Y dice: pero no les será dada señal, no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando leía esto, veía como Jesús se comparaban con Jonás. ¿Vosotros os acordáis quién era Jonás? Aquel que se lo tragó el pez. Los que llevan años en la vida cristiana, hay una canción por ahí, ¿la habéis oído? Que Jonás no hizo caso a la palabra de Dios y ¡pum!, se lo tragó. No, pues eso. Y Jesús dice: más que Jonás en este lugar. Y dice: y más sabiduría que la de Salomón, cuando el rey David era el rey por excelencia para los judíos. Quiere decir que los despistó. Y ellos le respondieron. Juan 7:52 dice: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve, de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Ahora, ¿por qué le dicen de Galilea nunca se ha levantado un profeta? Si nosotros vamos a Segundo de Reyes 14:25, dice: estamos hablando de Jeroboam II. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad, Ejefer. Quiere decir, mi siervo, dice Jonás, hijo de Amitai. Jonás significa enviado, Jonás significa paloma, que nos representa a nosotros una paloma cuando la vemos, que es el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros pensamos en Jonás, yo siempre pensé que era un profeta rebelde. Y sinceramente a mí Jonás pues no me gustaba mucho. A mí me gustaba más Daniel, que entró al foso de los leones y no lo comieron.
Después, ¿os acordáis? Los amigos de Daniel los metieron al fuego y no fueron quemados. A mí me encantaban sus proezas y me siguen encantando. Y me gustaba Daniel, que era un profeta joven, que no se contaminó con la comida del rey. Luego, cuando era mediana vida, fue el segundo en el reino. Y todavía Daniel, con las canas, cuando había un marrón, cuando había un problema, decían, llamad a Daniel, que él nos puede solucionar. Y ese era casi mi wow de los profetas que más me impresionaba. Pero cuando empecé a estudiar Jonás, digo, Jesús se comparó con Jonás. Y resulta que Jonás era Galileo también, era de su pueblo. Y dice que para los judíos nunca Jonás fue tomado en cuenta. Y entonces Jesús, como que para chincharle, les dijo a ellos la señal de Jonás, como de alguien que vosotros no queréis. Y cuando vamos a 2 de Reyes 14:25, dice que cuando Josué reparte la tierra en Gad-Hefer, es Galilea, a 5 kilómetros de Nazaret. Quiere decir que eran del mismo sitio, Jesús y Jonás. ¿Quién era Jonás? Porque si nosotros vamos a la Biblia, vamos a buscar en Jonás 1, ya nos encontramos que dice Jonás, vino palabra de Jehová a Jonás, dijo de Amitai, diciendo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido delante de mí la maldad. Ahora bien, volvamos a Reyes. Él recibe una orden, vete allí. Si era un buen profeta y era obediente. En 2 de Reyes 14, dice que el versículo 23, en el año 15 de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, en Samaria. Y reinó 41 años. Ese rey, ¿sabéis lo que es 41 años? E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Y no se apartó de todos los pecados de Roboam, hijo de Nabat. Quiere decir que hay un Jeroboam 1, que fue malo, pero parece que aquí Jeroboam 2 era requete, malo. ¿Nunca habéis oído? El padre de fulano era malo, pero es que el hijo le salió peor. En el pueblo, acordaros del pueblo, ¿eh? Y dice la Biblia que restauró, ese hombre malo, maloso, los límites de Israel desde la entrada de Hamac hasta la del mar Arabá, conforme a la palabra, lo que habíamos leído antes de Jehová, Dios de Israel, el cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amí, profeta que fue de Gad-Hefer, porque Jehová miró la muy amargura aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel. Era tal la angustia que había en el pueblo con ese rey tan malo, maloso, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por lo tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y la historia es muy como rara. Dios los estaba salvando con un rey malo. ¿A qué raro? Es como contradictorio. Y cuenta la Biblia que en esa época estaba el profeta Amós, se conoce que se llevaba, y Abdías. Y ellos eran profetas que, para no leerlo todo, dice, le decían constantemente a Jeroboam, lo estás haciendo mal. Tu corazón se inclina a lo malo. Y estaban pim, pam, pim, pam. Y yo me imagino que los profetas entraban y salían. Y cuando Jeroboam oía de Abdías y oía de Amós, decía, dile que no estoy. Pero cuando venía Jonás, entraba Jonás, Jonás le decía, sigue luchando, sigue alcanzando tierra, porque Jonás era un visionario. Jonás sabía, conocía a Dios, que Dios les estaba dando más allá. Acordaros que Jonás significa mensajero,
paz, el nombre de su padre significa fidelidad. Pero cuando yo leo a Jonás, yo lo veo mala gente, lo veo desobediente. Es que ni me gusta. Porque pareciera como que es un profeta, esos que Dios le dice, vete para allí, y es totalmente lo contrario. Y cuando le dice Dios, levántate y ve a Nínive, el problema que había en Nínive es que Nínive es la capital de Asiria. Y Asiria, la gente era tan mala que empalaban a la gente. La gente era tan mala que ellos fueron los que inventaron la cruz, que luego se la copiaron los griegos y luego los romanos. Entonces eran inventores del mal. Hay gente que no tiene ni una idea buena, ¿verdad? Pues eso eran los asirios. Entonces Dios le dice a Jonás, tú has estado con un rey maloso, de Jeroboam 2, no sé si habrían a 3, el 3. Pero ahora yo te voy a mandar, no a mi pueblo Israel, yo te voy a mandar a Siria, que son muy malos. Y dice la Biblia que Dios le dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad, en Jonás 2, delante de mí. Jonás 1:2. O sea, ya Dios estaba como agotado de ver la maldad de Asiria, de Nínive. Y la Biblia dice que Jonás, sabemos la historia, se levanta y se va para Tarsi. En el versículo 3 dice que se fue, huyó. Y cuando él va en el barco, dice la Biblia que comienza a haber una tempestad. Y dice que se iba lejos de la presencia de Dios. Cuando yo empiezo a hacer cosas raras, lo primero que hago es empezarme a desviar de mi tiempo con Dios, de la lectura de la palabra, empiezo a buscar mis intereses. ¿Qué le estaría pasando a Jonás si después de haber hecho una buena labor se despista? Y claro, se mete en un barco que va a Tarsi, a España, a la zona de Levante, y dice que huye del dueño del mar, de los vientos, huye y se mete en el mismo sitio de quien está huyendo. Dice que los marineros empiezan a tener miedo, porque es gente mala, y claman a su Dios y echan suerte y le toca a Jonás. Y le dicen, ¿quién eres para que nos venga este mal? A veces cuando estamos en pecado comienzan a pasar cosas raras en nuestras vidas. No las cosas malas siempre pasan por pecado, ojo. Pero cuando estamos haciendo pecado, comienzan a pasar cosas malas. No sé, me estoy explicando. Y entonces dice que aquellos hombres temieron porque sospecharon que este era alguien. Y él mismo dice, mira, en el versículo 12, tomadme y echadme al mar. Sabía tanto de Dios, dice, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros, que a mayor nivel de servicio a Dios, de caminar con Dios, a mayor recibimiento de parte de Dios, quiere decir que más afinado va a ser el trato de Dios conmigo. Pues yo digo, ¿por qué tanto lío por una persona que no obedece? Y cuenta la Biblia que lo echaron al mar y pasamos a la escena del pez. Pero la gente, cuando lo echaron al mar, dice que los hombres temieron con gran temor y ofrecieron a Jehová sacrificio e hicieron votos. Que solo con la echadita del muchacho al mar, ya los malosos, ¿se acuerdan que ese barco era lleno de
Hay un ruidito raro, pero no sé, por vosotros. Eso se dice. Entonces, dice la Biblia que ya Jonás está en el pez. Segundo escenario. Se borra el telón y aparece Jonás allí, se aquieta todo, pero los del barco empiezan a ofrecerle a Dios sacrificio, a buscarle, a encontrarse con él. Y empieza Jonás a orar en el pez. Dice en Jonás 2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó una corriente y todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. A meterse un quebrantamiento cuando tú estás mal por algo que te pasó y empiezas a decir al Señor, por favor, Señor, mira, yo te conozco, sé que la he embarrado. Y él empieza como en su angustia, me rodearon las aguas, dice, descendí a los cimientos de los montes, echaron de rojo en el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Se fue como a donde él salió, aquellos momentos buenos que Jonás tuvo, los empezó a recuperar, ¿dónde? En el pez, desolado, angustiado. Y yo le decía a David, cuando alguien esté pasando por un momento malísimo, ponlo a dirigir la oración, que ora con unas ganas. O sea, cuando te va bien trabajo, tú oras, ay Señor, que me tengo que ir. Pero cuando estás en un momento de esos malos, empiezas a sacar de aquí oraciones. ¿Alguien sabe esas oraciones? Señor, cuando tú me llamaste, tú me amaste. Señor, y en este momento, y te vuelves al Señor. Y qué oración tan bonita. Pero a veces me pongo a oír gente orar, Señor, gracias por el cielo, por la tierra. Y yo, ay, qué pereza, este debe estar muy bien económicamente, emocionalmente. Pero me encanta cuando alguien está ahí como, ¿sabéis de qué os hablo? No, como Señor, porque y empieza el tío a meterse y el 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Porque cuando uno está mal, promete de todo. Señor, yo te prometo que si me sacas de esta, te lo prometo. Y no voy a volver a hablar de esta persona. Yo es que una vez estaba hablando con 3 personas en un chat. Y entonces meto en el chat de familia lo que tenía que haber metido en el privado. Y me llama mi hermana. Y yo empecé a borrar, eran como 6 mensajes. Yo digo, bueno, había fútbol. Espero que no lo hayan leído. Entonces, de esas cosas, Señor, por favor, ayúdame. Ay, qué descanso. Nadie dijo nada a los 2 días, a los 3 días. Yo dije, no se leyó el chat. Y yo imagino que Jonás estaba tan angustiado porque estaba bajísimo. El primero viene de su casa, se mete en el barco, desciende más abajo. Y claro, cuando ya venimos mal, si no hay un quebrantamiento, nunca va a haber una subida. Y quiero que sepas que donde estás, si no estás quebrantado, el siguiente escalón no es para arriba, es para abajo. Porque el siguiente escalón fue al estómago del pez. Y allí es donde casi nosotros le decimos al Señor, toma el control de mi vida, no esperes, lo que la Biblia dice, eso es, para que te vaya bien. Y bueno, pasamos al escenario 3, ya estamos en Nínive, Nínive es otro barco, otro mundo. Y entonces, otra vez, dice 3, viene palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive. Quiere decir que Dios le dice la primera vez, Jonás, 1, 2, levántate y ve a Nínive. Cuando está durmiendo, llegan los del barco, ¿qué haces, dormilón? Levántate. O sea, lo único que le faltaba, que le sacaran una canción, levántate, Jonás, levántate. De donde Jonás se ponía, lo levantaban. Porque la pelea es con Dios. Me voy de esta iglesia porque en esta me voy a esta. Y luego levanta y empiezo a darle vuelta a Londres. Y como no me gusta Londres, me meto en España. Y así estamos como escondiéndonos del dueño de la vida y de nuestras vidas. Y dice la Biblia que el Señor le dijo, pero ahora proclama en ella el mensaje que yo te diré. Claro, Jonás diría, ¿qué le voy a decir a esa gente
¿De dónde voy a sacar palabras para convertirlo? Y mira el mensaje que le da. Le dice, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó el hombre a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso era todo. Eso era todo. No había nada más que decir. El 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice, mira, enseguida fue como ¡trax! Proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. El rey, en el versículo 6, se levantó de su silla, eso era una levantadera, se levantó de su silla y se despojó sus vestidos. 7, hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato al rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beba. Cúbranse de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos no conocían a Dios, más Dios ya había penetrado en sus vidas. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, misión cumplida. La gente se arrepintió. Dios fue fiel a lo que es Dios. Y empieza Jonás en la última escena, Jonás 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Jonás estaba enfadado porque Dios lo había mandado a Nínive, pero Jonás era un buen profeta. Había estado años con un rey mal. ¿Cuántos años? 41, ¿os acordáis? Y ahora Dios le dice, ya has practicado bien, digo yo. Ya lo has hecho bien, pues ahora a los gentiles. Porque Dios es un Dios de todos. No es solo nuestro, es Dios de todo. Y quiere que la salvación llegue a todos los sitios. Y dice la Biblia que se enfadó tanto, dice, me apesadumbré, dice, yo sabía que tú eres, el 2, Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás estaba tan enfadado de que Dios fuera bueno. Él estaba más preocupado, creo yo, de que su profecía no se cumplió, que la palabra de Dios se cumpliese. A veces estamos tan preocupados en que mi célula, mi grupo de oración, mi iglesia, mi familia esté cumplida antes que se cumpla la palabra de Dios. Y dice la Biblia, pues ahora te ruego que me quites la vida. Pataleta número, ¿qué? 5, por ahí. Yo digo, el profeta esquizofrénico. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y caprichoso. Señor, yo te voy a obedecer, pero si tú haces lo que a mí me parece. Y yo te voy a servir en todo, pero que a mí esto no me lo pongan a hacer. Y empezamos a cuestionarnos con Dios ciertas cosas. Y dice la Biblia que después que le dijo que lo sanara, cuando ve la maravilla de Dios de amar y perdonar a otra persona, tan malosos, que era, dice la Biblia, que eran los peores de esa época, dice, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte. Y dice, Dios le dice, a ver, Jonás, ¿te parece normal lo que estás haciendo? Llevamos muchos años en esto, Jonás. Y dice que salió, acampó en el 5 hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramadita, y se sentó en ella a la sombra, hasta ver, dice, qué acontecería en la ciudad, cómo Dios los iba a perdonar y a bendecir. Y dice Dios que al verlo sentadito allí, dijo Dios, mi pobrecito Jonás, le voy a hacer un techito, una calabacera, dice, creció sobre él para que le hiciese sombra en su cabeza y le librara del malestar.
Y Jonás se alegró grandemente. Cuando a mí me bendicen, guay, bien. Señor, todo para mí, todo para mí. Ayer tuvimos seminarios muy buenos. Ser el rol, el ser hijo y la bendición o la maldición económica como es. Mas, sin embargo, Jonás era una persona que miraba para él. Y dice que de repente, al día siguiente, en el 7, Dios preparó un gusanito. Entonces yo digo, Jonás no se quedó sin su arquita. Noé tuvo sus animalitos y Jonás los suyos. Digo, ¿y será que nosotros tenemos los nuestros? Sí, dice que primero tuvo un pez, después tuvo un gusano. Y dice la Biblia que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Otra vez Jonás y deseaba la muerte. Era un hombre deprimido. Era un hombre que se empezó, yo creo, que se empezó a desgastar en su relación con Dios. Porque si él estuvo tantos años trabajando con un rey malo, pero el rey malo hizo lo que necesitaba Israel. Les extendió el territorio, les ayudó. Y a veces Dios está haciendo algo que a nosotros nos parece raro, como que no pega con lo que es Dios. ¿Por qué no castigará de esta manera a este individuo? ¿Por qué Dios hay cosas que hace raras? Y nosotros es porque nos estamos volviendo personas en un one way, una sola dirección. Hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo bueno, hay que hacer lo bueno. Y hay que hacer lo bueno y hay que estar en conexión con Dios. Hay que tener sensibilidad espiritual para ver por dónde Dios nos está llevando. Y a veces Dios hace cosas diferentes a lo que nosotros somos. Y dice la Biblia que entonces Dios le dijo, Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Él tenía un tú a tú con Dios, guapo. Y le dice, hasta la muerte. Y dice, yo no seré nunca así. Por sus hechos me conocerán. El Señor te dice, esto no es así, esto no es así. Pues Dios no es así, pero conmigo sí es así. Dice, esto no va así, porque, pero Señor, no te preocupes, que esto es para todos, pero para ti y para mí esto es otra cosa. Y cuenta la Biblia que dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? ¿En qué espacio de una noche nació? ¿En espacio de otra noche pereció? ¿Fuiste tú el que murió en la cruz por los pecados? ¿Has sido tú el que has muerto en la cruz por los pecados de los demás? ¿Eres tú el que te ha dado la bendición que tienes? ¿Eres tú el que te abrió la puerta para venir al Señor? Somos dueños de darnos el gusto de tú sí, tú no, aquello sí, esto no. Dice la Biblia, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dice, conversación terminada. Jonás no dijo nada más. Y dice la Biblia más adelante que Nínive fue destruida. Pero Dios le quería dar una oportunidad. Hay gente que la va a embarrar, hay gente que te la va a hacer, pero Dios le quiere dar 1, 2 y 3 y 20 oportunidades. Y tú dices, como yo sé que este no va a cambiar, fuera. Hay otra historia paralela a esta, la del hijo pródigo. Eran dos, uno bueno y uno malo. Fue lo mismo. Esa está en Lucas 15, del 11 al 32. Y cuenta que son tres, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y este quería comer, el hijo pródigo, comida de cerdos. A él no le correspondía estar allí, pero quería vivir de una manera diferente.
O sea, ya no quiero vivir como un hijo de Dios. Estoy harto de portarme bien, estoy harto de obedecer en todo, de hacer lo que la Biblia dice. ¿Sabes qué, Señor? Voy un poquito a darle gustito al cuerpo. Ya vengo, no pasa nada. Estoy metido día y noche en tu casa. Un poquito de gustito. Y dice que cuando tú te empiezas a dar un gustito al cuerpo, ¿sabes lo que vas a comer? Comida de cerdos. Pero lo triste no es que comas comida de cerdo, es que te gustaría comer esa comida. Porque por lo menos con eso. Y la historia termina muy parecida. Dice la Biblia que él se arrepiente, el hijo sufre, y le dice el bueno, el espiritual. Dice, tú siempre, dice, vas a estar conmigo. Le dice el papá, todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué? Porque el hijo bueno quería manejar la vida del padre para que no fuera tan misericordioso ni tan bueno. Y a veces nosotros en el andar por la vida empezamos a distinguirnos entre fieles, cumplidores de su palabra, pero empezamos a manejar la gracia y la misericordia de Dios a nuestra manera. Y nos volvemos legalistas, nos volvemos personas donde la perfección está por encima de la cruz, de la misericordia y del perdón. Y yo creo que nosotros tendríamos que pensar hasta dónde yo he visto a Dios, he caminado con Dios, he vivido con Dios y ahora el Señor me está llamando a una nueva etapa, pero esa nueva etapa hace falta una nueva unción, un nivel mayor de comunión con Él para no perder todo el tiempo que hemos caminado con Él y que no anhelemos estar comiendo la comida de los cerditos, porque en realidad en la medida que yo me voy separando, en esa medida me va cambiando el gusto. Y cuando me cambia el gusto, ya no me doy cuenta. Ya parezco como uno de ellos. Y la vida de Jonás fue una vida que después de entregar tanto, conocía mucho a Dios. Dice, yo sabía que tú los ibas a perdonar. ¿Qué nivel de comunión para saber lo bueno que es Dios o no? Pero qué tristeza cuando nosotros queremos bajar a Dios a nuestro nivel. Y el Señor te dice en esta mañana, no me bajes, que yo soy Dios. No me bajes, que yo no cambio. Yo no soy hijo de hombre. No me bajes, yo te invito a que te levantes y subas al nivel del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Papá, en esta mañana queremos darte gracias por todo lo que nos has dado. ¿Quién eres tú, hombre, que juzgas? Porque en lo que juzgas será juzgado. Perdóname, Señor, porque se me olvidó de dónde me sacaste. Quiero recordar el pueblo en que nací. Quiero recordar los padres que yo tuve. Quiero recordar el camino por el cual tú me sacaste con tu mano fuerte y me atrajiste hacia ti con cuerdas de amor. Como vine yo a ti, Señor, afligido, angustiado. Te conocí, Señor, me has perdonado, me has limpiado, me has dado otra oportunidad, me has dado familia, me has dado iglesia. Y ahora me arrepiento, me he quejado, me ha molestado la debilidad y el pecado de otro. Me gusta meter cizaña con mi hermano, no me gusta juntarme con este, con el otro, porque llevo mucho tiempo contigo, Señor. Y la bendición que tú me has dado es porque casi creo que me la merezco. Se me olvida que eres bueno, que eres misericordioso. Señor, no quiero que esa comunión que yo tengo contigo, que ese amor que tú me has dado, que todos los privilegios que tengo, yo crea
que son porque yo me lo he merecido portándote bien. Perdóname porque he pisado la cruz, he pisado tus huellas, Señor. Se me olvidó quién era. Me arrepiento y te digo, Señor, yo te conocía, tú eres bueno, tú eres fiel. Me arrepiento, Señor, de no perdonar a los demás como tú me has perdonado. Me arrepiento en otros casos de haber querido alejarme de ti. Cuando tú me dices, no te vayas de mi lado. Jonás le dijiste, te estás metiendo en un barco que yo soy el dueño del mar, que soy dueño del viento. Y Jonás dice, echarme al mar no pasa nada. Dios es bueno, te conocía. Le preparaste un pez. Sintió que se moría y volvió a ti. Pero su corazón no quedó libre del egoísmo, no quedó libre. Le importaba más su don profético, que quedara Nínive destruida, a que tu palabra se cumpliera. Perdóname, Señor, cuando quiero que mi prestigio, que mi célula, que mi iglesia, que yo quede por encima. Quiero hoy pedirte que tu palabra se vea en mí, que me huelan a Cristo, que me parezca a ti, que tenga la capacidad de tener una vida llena de lo que tú eres, Señor. Hoy te pedimos para la CCI que en este último tiempo, que la vida corre, que la gente está afligida, yo suelte el control de mi vida. Y esa esquizofrenia que hay en nosotros, de hoy sí, mañana no, mi vida, mi trabajo, mis hijos, mi familia, por encima de ti, hoy queda en la cruz. Señor, que tus planes se cumplan en mí. Señor, que no solo me guste lo bueno tuyo, sino que me guste amar lo que tú amas, que es el amor y la misericordia. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque tú me has dado tanto y he sido tan mezquina contigo. Me he enredado y he enredado a otros, creyendo que tengo otro nivel, cuando el nivel es que todos se salven, que hasta los niños, los ancianos, el rey se levante y diga, yo quiero ese Dios, que los malos vengan a ti y que, Señor, tu nombre sea exaltado en medio de la iglesia, que es lo único que queda en este mundo, Señor. Somos sal, somos la luz. Señor, no somos un recogedor de bienestar, somos un puente para que otros te conozcan. Soy un canal de recibir dinero para que otros niños, ancianos, para que podamos servir a otros. Soy un canal para que otros vengan y se salven, que otros digan qué tienen, que yo quiero que ellos tienen. Que sea reconocida, Señor, tú has estado con Jesús, pero sigue Jesús. Que no olamos a rancio, que no nos volvamos una iglesia conservadora, llena de protocolo, llena de normas, donde nos volvemos, Señor, religiosos. Gracias, Dios.